momento. Primero les doy una explicación breve y luego aclaramos si tenemos dudas, preguntas, inquietudes sobre los entregables de esta actividad. Procedo a hacer la presentación del tema que vamos a desarrollar. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Buenas noches, profe. Sí, profe. Listo. Como le mencioné anteriormente, este CIPA es titulado Modelo Físico de Base de Datos. Recordándoles mi nombre, Jadi Moreno Agualimpia, soy la tutora. El horario de atención en chat son los viernes de 2 a 4 de la tarde por Teams y mi correo jadi.moreno@unat.edu.co, ¿cierto? En la definición y el propósito de este CIPA, en cuanto al el modelo físico de la base de datos, es la representación gráfica detallada. Y esa representación gráfica detallada que conlleva o que incluye lo que son tablas, índices, claves, relaciones y las reglas generales de un sistema de gestión de base de datos. Su propósito es garantizar que la información sea almacenada de manera eficiente y acceder con rapidez. ¿Cuáles son los componentes principales de una base de datos? Encontramos las tablas o entidades. Estas a su vez tienen unos atributos. Estos atributos o cualidades o características pueden ser una cédula, un nombre, un apellido, un teléfono. ¿Qué lleva esos atributos? Tienen que llevar un tipo de dato. Recordemos que esos tipos de datos pueden ser enteros, variables, tipo booleano, puede ser tipo fecha, tipo hora, ¿sí? Tipo mail, dependiendo de esa definición que le querramos dar a esos atributos. También entendemos que entre los componentes principales encontramos lo que son claves primarias y claves foráneas, siendo la clave primaria el identificador principal de una tabla. Es decir, si yo tengo una entidad o tabla que se llama persona, el identificador de esa clave primaria va a ser la cédula. ¿Por qué? Porque es un campo único con el cual desde la base de datos me permite a mí saber que está asociada a esa persona, ¿cierto? Tenemos otro componente que son los índices, mejoran la velocidad de las consultas, restricciones de integridad, not null, unique y check, ¿cierto? Y vistas materializadas. En algunos motores de bases de datos son utilizados para optimizar las consultas. Los espacios de almacenamiento es la distribución de discos o memorias. ¿En qué consiste el proceso de diseño físico? Primero, es una traducción de un modelo lógico al modelo físico. El modelo relacional ya lo vamos a convertir en un modelo físico, es decir, por medio de consultas, por medio del lenguaje de DDL, que es lenguaje de definición lenguaje de definición de modelado, y DML, que es lenguaje de manipulación para la base de datos. La definición de tipos de datos específicos, lo que hablaba ahorita, un atributo yo le voy a asignar un tipo de dato. La selección de índices y claves, entonces debo de identificar cuál va a ser la clave primaria en una entidad o tabla y al trasladarla se me genera una clave secundaria o foránea. La asignación de almacenamiento en espacio físico, esto está relacionado con el tipo de datos. Si yo pongo un tipo de dato, digamos, varchar, debo darle una longitud. Yo voy a decir que un varchar donde se me almacena, me permite almacenar alfanuméricos y va a tener una capacidad, por ejemplo, de 20, ¿cierto? Entonces, esos 20 me indican a mí que es entre letras, números y caracteres especiales. Y la optimización del rendimiento mediante pruebas. ¿Qué es DDL? DDL es el lenguaje de definición de base de datos.
corresponde a lo que muchos conocemos como el CRUD. ¿Y qué es el CRUD? El CRUD tiene cuatro sentencias básicas y por medio de ese CRUD yo puedo hacer la estructura de la base de datos. Puedo crear mi base de datos. Es decir, CRUD quiere decir crear, modificar, eliminar y actualizar, ¿sí? Por medio de esas cuatro sentencias SQL, yo voy a hacer las instrucciones principales para crear o modificar, eliminar o actualizar la estructura de mi base de datos. Acá tenemos las principales sentencias y un pequeño resumen. Primera sentencia, para crear necesitamos el create, ¿cierto? Que me permite crear objetos como tablas, vistas e índices. La sentencia alter me permite modificar la estructura de esa base de datos. La sentencia drop me elimina objetos de la base de datos y el truncate me permite vaciar registros de una tabla sin eliminar su estructura. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Acá, dando, sí, dime, cuéntame. Pero buenas noches, ¿me escucha allí? Sí, señor. Doctora, sí, allí le envié un mensaje al chat. Básicamente esa duda que me surge de pronto cuando se crea una entidad como persona, que sabemos que tiene una identificación, pues vemos que la identificación es un número único. Sin Ajá. embargo, me surge la duda si basta con que esa identificación, ese número de identificación sea la primary key o digamos que estaría recomendado igual crear como un atributo ID de persona que sea de otro incremento y que se asigne automáticamente así desde el número uno a medida que yo vaya creando las personas del sistema, por así decirlo. Hay dos cosas. Se basa en lo que conocemos como el modelo de negocio, ¿cierto? Si dentro de un modelo de negocio a mí me dicen que, digamos, para una entidad llamada persona, no me ponen ninguna restricción, yo le puedo manejar como primary key ese documento de identidad, porque ese va a ser el único identificador. En cuanto a lo que tú me dices, que si tú creas un atributo más, que se llame, por ejemplo, ID persona, y lo vas a denominar autonumérico, ya sabemos que ese se va a ir incrementando automáticamente, y esa sería esa primary key. ¿Sí es claro ahí? Sí, doctora, sí me queda claro. Entonces, básicamente dependería del texto, de lo que yo reciba en los requerimientos, por así decirlo, a la hora de Mm. tener la base de datos. Sí, porque si analizamos más allá, ese ID persona, digamos ese atributo que tú pones de más, ese ID Sí. persona, tú lo pones como primary key, también va a quedar único. Digamos, va a ser el identificador de X o Y persona, no va a quedar repetido, así sea autoincremental. Ya, ya. Sí, ok, es que sí me surgía la duda porque digo, bueno, de esta manera, si yo tengo una base de datos que se crea desde cero, pues puedo tener un control exacto de, sé que cada ID me corresponde a cada registro y si tengo Ujú, 800 ID es porque he tenido 800 personas creadas. Ah, ujú. no, ok. Incluso hay diseñadores de base de datos que ese ID persona lo ponen como si fuera la cédula. ID persona no lo ponen autoincremental, sino que allí se va a almacenar, digamos, lo que correspondiente a la cédula, y es la primaria. Ah, comprendo, doctora, me queda claro. Muchas gracias. Listo. Brian y el otro compañero, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Ninguna, profe. Listo. Entonces, Oh, dando paso a lo que las sentencias DDL, que son los que me permiten crear mi base de datos, acá tengo un pequeño ejemplo de cómo se utilizan esas sentencias de definición de base de datos. ¿Qué faltaría acá? Faltarían dos sentencias. La primera, crear database, o sea, crear la base de datos. Y la segunda, usar esa base de datos. Súper importante. Eh, los puntos y coma no pueden, pues, no pueden faltar, y lo mismo el cierre de abrir y cerrar paréntesis donde es necesario. Simulando acá que tenemos crear base de datos tienda, use tienda, entonces procedemos a crear la primera tabla, que es la tabla de empleado, ¿cierto?
Esta tabla empleado, acá le tenemos ID empleado, ¿cierto? Lo tenemos de tipo entero, primary key. El compañero que me habló ahorita, ¿cómo se llama? Juan Sebastián Ortiz. Juan Sebastián. Mira este ejemplo que es muy aplicable a lo que yo te decía. Ellos, en este ID empleado, lo que le van a acumular es el número de documento de identidad, ¿cierto? Y no hubo necesidad de poner otro atributo que se llama documento de identidad, no que mira que lo denominaron entero y primary key. Y Sí, lo que va a comprendo. acumular ahí es el documento de identidad. Comprendo, sí, doctora. Igual me quedé pensando en lo que yo le decía hace un rato. Digamos que yo lo creo por poder llevar como el conteo de los registros que tengo, pero finalmente yo puedo hacer una consulta y saber cuántos registros tiene mi tabla. O Ah, sea, que no entiendo, me queda súper claro. listo. Entonces, tenemos otro que es el nombre, que es de tipo varchar. Sabemos que los varchar son alfanumérico. Y acá me están diciendo que en almacenamiento voy a tener hasta 100 50 caracteres. caracteres. 100 caracteres, estoy acá, ¿cierto? Y que está de tipo not null. ¿Por qué está de tipo not null? Porque no va a permitir que quede vacío, ¿cierto? Tenemos un cargo, varchar de 50, un salario denominado con un tipo de dato decimal, ¿cierto? Y tenemos check donde tenemos que el salario tiene que ser mayor que cero. Cerramos nuestra tabla y punto y coma, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer una sentencia alter, que es añadir una columna a esa tabla, digamos, ¿cómo utilizamos esa sentencia? Alter table empleado, luego vengo con add de agregar, voy a agregarle el correo y voy a decir que ese correo va a ser varchar y lo voy a definir de tipo unique, ¿cierto? Y si voy a eliminar la tabla, yo solo pongo la sentencia drop table y el nombre de la tabla y punto y coma, ¿sí? En cuanto a la definición del DML, que es ya relacionado con el lenguaje de manipulación de datos, ya son operaciones que vamos a utilizar en SQL, o sea, podemos insertar, consultar, modificar, eliminar. Tiene unas sentencias principales. Insert, cuando vamos a crear nuevos registros. Select, si queremos hacer una consulta. Update, si queremos modificar. Y delete, si queremos eliminar registros de X o Y tabla, ¿sí? Entonces, acá traigo otro ejemplo, ¿cierto? Si yo quiero insert, después de una vez yo haber creado mis tablas, si yo voy a insertar en la tabla empleado, mis sentencias, insert into empleado, debo tener en cuenta algo. En el orden que yo creé estos atributos, los debo de traer acá y en ese mismo orden debo hacer mi inserción acá. Si yo el ID empleado lo pongo por acá y el nombre lo pongo de primero, eso no me va a funcionar. ¿Y por qué no me va a funcionar? Recuerde que usted acá en el tipo de dato está diciendo que ese ID empleado va a ser entero. Y si lo cambia, entonces eso no le va a funcionar. Entonces, aquí sí tenemos que tener muy presente y muy en cuenta el orden en el que yo creé esos atributos. Listo, el orden y el tipo de dato. Entonces me dice que insertemos en la tabla empleado, tengo que traer esos atributos ID, nombre, cargo, salario, correo. Acá yo la tengo con 5 atributos que le creé. Yo para insertar no voy a poner 4, yo voy a poner los 5 que creé la tabla original. Si no, me va a generar un error. ¿Sí? Y le voy a dar los valores, que el ID va a ser 1 o va a ser esa cédula, que el nombre va a ser Ana Gómez, el cargo, el salario y el correo. Detalle súper importante. Fíjense acá que el ID como está creado como entero, entonces no va en comillas simples, pero todo lo que me representa carácter numérico viene en comillas simples y separados por coma. Ahí se me fue, ¿cierto? Separados por coma. Ya lo último tenemos el punto y coma como para decirle fin de esa sentencia. Yo quiero consultar los registros de la tabla empleado, ¿cierto? Entonces,
yo le doy cele asterisco from empleado. Cuando le estoy diciendo cele, seleccióname la tabla empleado y que me va a traer esta información que acabamos de ingresar acá, porque es la que tenemos por acá, ¿cierto? Que quiero actualizar el salario. Sentencia utilizo update, el nombre de la tabla empleado, y le voy a decir que set, o sea, que me traiga en el campo salario, que es igual a 4.000, ¿cierto? Cuando, en este caso, esta clave primaria sea igual a 1. Cuando tengo 50 registros. Cuando el ID del empleado sea el 28, actualicémosle ese salario. Y tenemos el eliminar, que yo voy a eliminar de la tabla de la tabla empleado, el registro número 1, ¿cierto? Te le digo, delete from empleado cuando el campo ID empleado sea igual a 1, cuando ese campo ID empleado sea igual a 25. Entonces, en este caso me eliminaría el registro de Ana Gómez, que es el único que se ingresaría en esa tabla. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá? Por último, vamos a hacer este análisis de este, de este DDL, quién voluntariamente nos hace pues como o esa interpretacioncita de este DDL. Tutora, de todo lo que está ahí en la imagen. Sí, lo que está ahí proyectado. Ok, sí señora. Primero se está creando la tabla de entidad paciente. El primer atributo es el ID paciente, que va a ser un enter y será la llave primaria. El nombre va a ser alfanumérico, permitirá 100 caracteres y no puede estar vacío, no puede ser nulo. La fecha de nacimiento será de tipo fecha, no puede estar nulo. El teléfono será alfanumérico, máximo 20 caracteres. El correo también será alfanumérico, máximo 100 caracteres. Y este atributo unique quiere decir que no puede residir en dos registros, tutora. Sí, Ok, si yo repito ese correo a otro paciente, no sé, me va a dar un error, no se me va a actualizar, ¿sí? muy bien. Ok. Y ya después se crea la tabla cita, tiene un ID cita, que es, es de tipo entero, es de raya de primaria, tiene otro atributo fecha, de tipo fecha, no puede estar vacío, nulo. Tiene otro atributo hora, de tipo hora, no puede estar nulo. Aquí tiene otro ok, aquí tiene el ID de paciente como un entero y abajo lo relaciona con una llave foránea, diciendo que ese ID de paciente está referenciado de la tabla paciente, ¿correcto? Correcto. ¿Qué quiere decir acá? Acá de paciente a cita hay una relación, ¿cierto? Sí. Una relación de uno a muchos. Entonces, por eso el ID paciente, como lo denominamos acá, acá se llama ID paciente entero. Acá ya se convierte en foránea porque ya está la relación. Entonces se trae igualito, ID paciente entero, solo que acá se especifica que es una foreign key, que este ID paciente es una foreign key que lo referencie o lo trae de la tabla paciente y su campo principal es ID paciente, ¿cierto? Sí. Brian y Julián, creo que el que está conectado. Sí, profe. Hasta acá, dudas, preguntas, inquietudes. No. Listo. Cierro mi tabla y fin. Chicos, y el segundo momento es de lo que tienen que presentar. Por ejemplo, Brian me hacía una pregunta sobre las foráneas. No sé si quedó resuelta con la explicación que te di, la respuesta que te di, o todavía continúas con esa duda. Sí, Juan Sebastián. Y tutora, yo sí tengo una duda, sé sobre qué tema es más puntual sobre las consultas, sobre los select, pero si lo vamos a abordar después, pues allí la realizo. Si quieres, proyecta y... Aquí no, no tengo así en el celular, tutora. La cuestión es la siguiente, sencillamente mi pregunta es esta. Como hay una parte de la guía donde se nos solicita hacer consultas donde se involucren más, al menos tres tablas. Mi pregunta es, ¿vamos a trabajar con Join?
Sí, pero más adelante. Ok, pero para esta guía que se nos piden hacer esas consultas, en la guía dice que hay que hacer consultas relacionando al menos tres tablas. Pues Ajá. bueno, pero será solamente, o sea, sin utilizar el join. Sí, pueden ser, o sea, pueden ser consultas con ese join, pero de manera sencilla, porque tú sabes que el Ok, join tienen sí. varias combinaciones. Sí, 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 Entonces, pues, señora, porque yo creo que he podido hacer unas y entender algunas, pero he visto otras que definitivamente sí no. sí, la verdad es que el join va teniendo varias bifurcaciones, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, en este caso, menos para la etapa 4, entonces ya se va como combinando ese tipo de consultas, se le va aumentando el nivel. Ok, tutora, entiendo. Entonces, podría usarlas, pero no serían consultas muy extensas, muy complejas. Listo, tutora. Ok, me queda claro, era eso. Listo. Luis y Brian, ¿alguna duda, pregunta, inquietud sobre el entregable? Yo soy del punto como el final, de las consultas también. Tenía la misma pregunta de Juan Sebastián. Sí, sí, la de las consultas, las tres Ujú. consultas que relacione las tres tablas. Sí. Como lo mencioné anteriormente, o le dije a Juan Sebastián, o sea, el join se va a medida que vamos avanzando en el curso, se va, digamos, aumentando el nivel de esas consultas. Por ahora, para el ejercicio, utilicemos el join, pero de manera sencilla. ¿Sí te queda claro, Brian? Sí, profe. Listo. Chicos, procedo a detener la grabación de este CIPAS. El- Recuerden